Hola corazón, ¿cómo estás el día de hoy? Yo estoy muy bien, pero quiero contarte que el otro día estaba scrolleando en TikTok cuando me salió el video de una chica que estaba haciendo entrevistas en la Ciudad de México. Y la pregunta era bastante interesante. Ella preguntó, si pudieras volver a vivir algo por primera vez, ¿qué sería? Va de nuevo. Si pudieras volver a vivir algo por primera vez, ¿qué sería? Bueno, las respuestas eran súper diferentes y muy lindas. Así que la idea para este video es que tú y yo tengamos una conversación en los comentarios. Este video es para ti si tú tienes un nivel intermedio alto de español. Vamos a comenzar. Bueno, pues esta chica entrevistó a 3 personas. Y el primer hombre dijo que definitivamente si pudiera volver a vivir algún momento de su vida, sería el día que conoció el mar. Él conoció el mar de Acapulco, una playa muy famosa en México. Dijo que ese sentimiento fue demasiado grande y emotivo, que hasta el día de hoy lo recuerda con mucho cariño. Bueno, y la segunda mujer dijo que uno de los días más increíbles que tuvo fue cuando se enteró que estaba embarazada. Y que si ella pudiera volver a sentir la emoción de cuando escuchó la noticia por primera vez, daría lo que fuera. Que fue bastante emocionante escuchar que ella estaba esperando a su primer hijo. Y bueno, la tercera mujer también tiene una historia bastante linda, porque ella dijo que uno de los días más emotivos y emocionantes de su vida fue el día de su boda y que le encantaría volver a vivir el día de su boda, porque estaba muy emocionada, dice que su vestido era bastante hermoso, que toda su familia estaba ahí y que además su papá aún estaba vivo y que a ella le encantaría volver a revivir ese momento. Y bueno, es una pregunta bastante interesante y que nunca me había puesto a pensar. Por lo tanto, elegir solo un momento me parece bastante difícil. Yo voy a hacer trampa y te voy a contar de 2 momentos que me gustaría volver a vivir. Pero bueno, tú puedes dejarme en los comentarios 1 o 2 momentos. El primer momento que voy a elegir es de mi etapa de niñez. Cuando era niña, recuerdo que uno de mis días favoritos era el 6 de enero. El 6 de enero se celebra el Día de los Reyes, donde todos los niños pueden pedir 3 regalos porque hay 3 Reyes Magos. Entonces, recuerdo este momento con mucha nostalgia porque en ese momento mi hermano y yo veíamos los programas de televisión como, no sé, Bob Esponja, Las Chicas Superpoderosas, El Laboratorio de Dexter, bueno, programas para niños. Pero en las pausas había comerciales. Y los comerciales todos eran de juguetes. Obviamente mi hermano y yo estábamos muy emocionados porque teníamos que escoger 3 juguetes. Y recuerdo que nosotros escribíamos qué juguete íbamos a pedir a los Reyes Magos. Bueno, el 5 de enero los niños tienen que escribir la carta. En la carta recuerdo que escribíamos, queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. Por eso quiero pedir tal y tal y tal juguete. Bueno, pues en realidad todo el ambiente que había alrededor de esta fecha me gustaba muchísimo. Me encantaría volver a vivir esa nostalgia, esa emoción de ir a las jugueterías, ver los juguetes, ver cuál era el mejor, cuál iba a querer, etc. Porque mis padres nos llevaban a las jugueterías, a los diferentes centros comerciales, a ver los juguetes para
tomar una buena decisión. Una vez que habíamos tomado la decisión, mi hermano y yo escribíamos la carta, la doblábamos y la poníamos en un zapato. ¿Por qué en un zapato? No lo sé. Pero bueno, la tradición dice, pon la carta en un zapato y ese zapato lo teníamos que poner al lado del árbol de Navidad. Pero, como te dije, todo el ambiente que había alrededor era bastante lindo, era como muy mágico. Y obviamente cuando eres niño, pues tú crees en toda esa magia del Día de los Reyes. Entonces, mis papás también eran muy buenos para crear ese ambiente perfecto. ¿Por qué? Ellos nos decían que pusiéramos leche y galletas a los reyes. Y además, los Reyes Magos tienen animales. Tienen un caballo, un elefante y un camello. Entonces, recuerdo que un día mi papá se lo tomó pero tan en serio que decidimos ponerle al caballo, zanahorias. Al elefante le pusimos cacahuates y al camello, pues creo que también zanahorias y agua. Todo esto lo pusimos en el jardín el 5 de enero. Mi hermano y yo nos fuimos a dormir y al día siguiente, cuando despertamos, el vaso de leche y las galletas aparecieron mordisqueadas. Y el vaso de leche estaba medio lleno, medio vacío. Bueno, y cuando salimos al jardín, recuerdo perfectamente que mi hermano y yo estábamos sorprendidas porque las zanahorias también estaban mordisqueadas por el caballo. Y estaba todo el jardín hecho un desastre. Los cacahuates estaban por todas partes porque el elefante se había comido los cacahuates. Pero mi papá se tomó tan en serio ese momento que yo no sé dónde y yo no sé cómo mi papá consiguió popó de caballo. Y entonces mi papá se dio a la tarea de poner la popó de caballo en el jardín. Yo en verdad no sé cómo hizo eso. Y entonces pues mi hermano y yo obviamente creíamos que los Reyes Magos habían llegado a nuestra casa y que obviamente el caballo se había comido las zanahorias. No sé ni cómo explicarte la emoción que mi hermano y yo tuvimos en ese momento. Era como, ¡wow! ¡No inventes! Los Reyes Magos vinieron a la casa, el caballo, el elefante y el camello estuvieron aquí, se comieron lo que mi hermano y yo les pusimos con muchísima emoción. Bueno, definitivamente este momento creo que lo voy a llevar toda mi vida en la memoria porque en verdad mis papás se tomaban esto muy en serio, en especial mi papá. Por otro lado, también estaba la emoción que mi hermano y yo teníamos en el día previo, porque recuerdo perfectamente que no podía conciliar el sueño. O sea, no me podía dormir de la emoción que tenía de ver mis nuevos juguetes y mis dulces. Entonces, no podía dormir durante toda la madrugada. Como que dormía en partes. Me dormía 1 hora, me despertaba y mi casa en ese momento era de 2 pisos. Entonces yo me asomaba por las escaleras, ¿no? Me asomaba a ver si se veían los juguetes por ahí. Obviamente eran las 11 de la noche o las 12 y no había nada. Bueno, pues eso pasaba como 3 veces, ¿no? Como 3 veces durante toda la noche. Entonces eran las 12 y luego las 2 y luego las 3 y así. Entonces, bueno, hasta más o menos como a las 6 de la mañana, recuerdo que mi hermano y yo nos asomábamos y era como, ¡ah! Los juguetes ya estaban ahí. Y bajábamos rapidísimo a abrir todos los juguetes. Y era como, ¿qué te trajeron? No, a mí una muñeca. No, a mí este carrito. Y es como, ¡wow! La bicicleta que pedí. O no sé, todos los juguetes era genial. Pero además, mis papás siempre nos ponían más cosas. Por ejemplo, dulces, papitas, más. En especial, por ejemplo, a mí
siempre me han gustado mucho los ositos de peluche. Entonces era todos mis juguetes, los dulces y un osito de peluche. O todos los juguetes y una muñeca extra. O cosas así. Entonces, mi hermano y yo siempre estábamos viendo qué nos habían traído. Eran las 6 de la mañana y mi hermano y yo estábamos comiendo palomitas, chocolates y pues mis papás no nos decían nada. Entonces, en resumen, si pudiera volver a vivir un día de Reyes con mi hermano y con mis papás, sería algo increíble. O sea, es algo que para mí no tiene precio. Es uno de los momentos más felices de mi vida, de mi infancia. Y que en verdad atesoro muchísimo esas memorias. Pero bueno, tú ya me comentaste qué evento de tu vida te gustaría volver a vivir. Ahora me voy a mover a una etapa donde tenía más o menos 26 años, ya de adulta. Bueno, este momento tan emotivo, nostálgico y con un mar de emociones fue cuando tuve mi primer viaje al extranjero. Pero este no fue un viaje al extranjero cualquiera, porque también tomé la decisión de mudarme a otro país. Yo soy de México y actualmente vivo en Polonia. Pero esta transición de mudarme de un país a otro fue un mar de emociones, una montaña rusa donde a veces me sentía súper emocionada, súper feliz por todas las nuevas aventuras que se venían para mí, pero por otro lado estaba bastante triste de dejar todo atrás. Y seguro aquí muchos de ustedes que se han mudado de país o de ciudad me entenderán bastante bien. Es una mezcla de emociones donde hay muchos matices. Por un lado estás muy emocionado, pero por otro estás muy triste por todo lo que estás dejando atrás. En especial, yo sentía que estaba dejando atrás toda mi cultura, mis tradiciones y sobre todo mi familia. Eso me pesaba muchísimo. Y bueno, hasta la fecha sigo extrañando bastante a mi familia. Pero como te dije, también estaba muy emocionada porque además de mudarme de país, iba a ir de viaje. Y era un viaje bastante especial. ¿Por qué? Primero, cuando fue el día del despegue del avión, recuerdo perfectamente que estaba toda mi familia en el aeropuerto y lloramos un montón. Lloramos mucho. En especial, mi mamá y yo estábamos muy, muy tristes, muy nostálgicas. Y fue bastante duro. De hecho, me cuestioné bastante lo que estaba haciendo. No sabía si estaba tomando la decisión correcta. Y cuando estaba en la sala de espera, yo era un mar de lágrimas. Como no podía ni procesar lo que estaba pasando. Bueno, pues abordé el avión despegó y cuando vi mi ciudad desde arriba fue como, ¿qué acabo de hacer? Pero bueno, esa sensación pasó súper rápido. Una vez que llegué, me reuní con mi novio y también estaba muy emocionada por volverlo a ver. Pero además fuimos a Montenegro, que es el primer país que conocí. Fue mi primera vez fuera de México y todo me parecía tremendamente diferente. Los colores, el idioma, fue mi primera vez escuchando un idioma que no fuera inglés o francés, español o italiano. Era completamente diferente. Además, la arquitectura, los colores del agua. Recuerdo perfectamente esos colores como turquesas del mar y del río. Fue como, wow, entonces es extremadamente diferente aquí. Y fue increíble poder contrastar cómo otras personas viven o cómo son otras ciudades. Y para mí fue muy, muy gratificante poder contrastar eso. Y fue muy raro porque 12 horas antes estaba llorando porque me iba de México y 12 horas después estaba sorprendida de todo lo que estaba viendo. Entonces, es un momento bastante raro, pero que definitivamente me gustaría volver a vivir.
Bueno, y este viaje se puso aún mejor, porque mi novio y yo seguimos viajando por diferentes partes de Montenegro. Y hay un destino que siempre va a ser especial en mi vida y en mi corazón. Este destino se llama Perast. Es un lugar muy hermoso con las montañas de fondo y el mar. Un azul turquesa precioso. Bueno, pues mi novio y yo viajamos ahí por la mañana. Y estuvimos caminando, tomando fotos y disfrutando. Entonces mi novio me dijo que podíamos ir al mirador a tener una vista aérea, poder ver todo desde arriba. Y cuando estábamos ahí, yo estaba en modo fotógrafa, tomando fotos, y mi novio estaba atrás. Yo estaba tan concentrada en disfrutar el momento, disfrutar de la vista, etc., cuando de repente solo escuché a mi novio decir, tengo que hacerte una pregunta, o algo así. Y no recuerdo exactamente lo que me dijo, pero fue algo como, ¿quieres ser mi esposa o quieres casarte? Algo así. Y yo me quedé en shock. Yo no estaba procesando lo que estaba pasando en ese momento. Fue como, ¿qué? ¿Qué? Y solo vi cuando mi novio abrió la caja y estaba el anillo para pedirme matrimonio. Y fue como, ¿qué está pasando? No entendía. Y ni siquiera recuerdo bien cómo pasó porque todo fue demasiado rápido. Y obviamente acepté y dije que sí, y estaba muy feliz. Y fue un momento hermoso porque estaba la vista muy bonita, fue privado. O sea, para mí tiene todo ese momento. Pero si pudiera volver a revivir ese preciso momento, ese preciso instante, me encantaría porque no recuerdo ni qué me dijo, ni cómo pasó, porque todo fue muy rápido y estaba muy emocionada. Entonces, la pedida de mano fue hermosa, pero quisiera volver a vivirla. Y esta experiencia para mí ha sido de las más significativas y más importantes en mi vida. Como te dije, era un mar de emociones entre dejar México, conocer otro lugar y además la propuesta de matrimonio que nunca me imaginé. Así que, bueno, corazón, ya te conté 2 historias y ahora quiero leer tus historias. ¿Cuál es ese momento que quisieras volver a vivir? ¿Cuál es esa cosa, instante o momento que si pudieras lo revivirías? Y por favor escríbeme, que estoy muy emocionada de poder leer las historias y además necesito que me digas si este tipo de videos te ayudan y te gustan. Tú y yo nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!